Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. De nuevo, el Señor nos bendice con la oportunidad de conectarnos por estos medios. Sabemos que es su gracia la que nos ha cubierto y nos ha dado la oportunidad. Y es por eso que les invito a elevar una oración para dar comienzo con este servicio. Padre Santo, bendito seas tú, bendito sea tu santo nombre. Toda la alabanza y toda la gloria sea a ti, Señor. En particular, yo estoy muy agradecido, Señor, porque hasta el día de hoy he podido ver tu respaldo sobre mi vida. No has dejado cabos sueltos en ningún lugar, en ningún momento. Señor, has sido fiel incluso con lo que en algún momento te solicité en mi vida cuando aún no te conocía. Nunca has dejado de asombrarme, Señor, y sigues haciéndolo. Y te agradezco por eso y por este día tan hermoso, esta noche ya, en la que podemos, Señor, escuchar tu palabra. Podemos acercarnos a ti por medio de esta oración. Te pido por mis hermanos, que ellos también tengan la oportunidad de ver de esta misma forma, Señor, así como lo has hecho conmigo, así como lo has hecho con muchos de nosotros, que puedan ver, Señor, esas maravillas que tú haces, ese amor que tú das, Señor, desbordante hacia cada uno, esas situaciones que muchas veces no podemos, Señor, apreciar hasta que los momentos duros en la vida, Señor, llegan. No te pido para mis hermanos pruebas, pero sí te pido, Señor, que les ayudes a ver, Señor, la importancia de seguir, Señor, tu camino, de escucharte, de alabarte, de servirte sobre todas las cosas, Señor, de poder seguir tus mandamientos a pesar de las circunstancias que muchas veces como humanos nos causan temor, nos causan conflicto, nos hacen dudar, pero a pesar de todo ello, Señor, te pido que les des a cada uno según su necesidad las cualidades que en sus vidas sean necesarias para poder seguir afianzados, Señor, de ti y de tu palabra. Guárdalos y ayúdanos, Señor, en este momento en particular, a que no haya nada que se interponga entre tú y nosotros. Ayúdanos a estar presentes, no solamente con la mirada, con el oído, sino que nuestro corazón esté entregado a ti en esta hora, Señor. Te lo pido y te doy gracias en nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Amén. Así, hermanos, les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 189. Después de este estaré dando lectura en la sagrada palabra y después estaré dejando el lugar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Himno 189. Gloria al Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras.
y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Gloria sea a nuestro Señor, hermanos. Así les quiero invitar a buscar en sus sagradas escrituras, hermanos, el Salmo 145. Gloria sea a nuestro Señor. Dice así la santa palabra de nuestro Señor. Gloria al Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria y la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Así les dejo el lugar a nuestro hermano, el ministro Abner Sid, que es quien nos trae la palabra en esta noche. Gloria sea a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí poder saludarles a cada uno de ustedes una vez más. Y me gozo en el Señor de poder tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Siempre es una bendición para nuestras vidas, siempre aprendemos, siempre nos edificamos y sobre todo podemos comprender un poco más acerca de cómo parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a orar en esta hermosa noche y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su bendita palabra y posteriormente vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Colosenses capítulo 4 versículos
2 al 4. Amén. Vamos a orar primero. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en el cual hemos podido alabar y glorificar tu nombre, Señor, en el cual podemos conectarnos para poder darte la gloria y manifestarte a través, Señor, de nuestro tiempo, el interés y el amor que tenemos por tu palabra y también, Señor, por ti. Ese interés que hay en nuestro corazón de ser transformados, de ser renovados, Señor, cada día hasta alcanzar la imagen que tenemos, Señor, de ti. Ayúdanos para vivir todos los días de nuestra vida en comunión contigo, Señor. Que tu presencia esté sobre cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que hoy tu palabra quiere hablar a nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, aleluya. Vamos a leer, hermanos, en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, lo que la palabra de nuestro Dios dice y vamos a considerar en esta hermosa noche. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aleluya. El tema que vamos a considerar, hermanos, en esta hermosa noche, lleva por título Principios bíblicos de la oración. Principios bíblicos sobre la oración. La oración debe ser continua y persistente. Debe acompañarse también de acciones de gracias, como muestra de confianza en que Dios escucha nuestras peticiones. Ha de orarse también a favor de quienes predican el Evangelio. Es lo que podremos analizar a lo largo de este tema. Me gustaría, hermanos, que consideráramos 3 puntos acerca de los principios bíblicos sobre la oración y qué importante es que nosotros aprendamos a dirigir nuestra oración, porque la oración, hermanos, como la lectura de la palabra y la vida congregacional, el ayuno, son parte fundamental de la vida del creyente. Nadie ha estimulado más a la oración que el mismo Señor Jesucristo. No solo animó a sus discípulos y seguidores a orar, sino que les enseñó cómo hacerlo. Ellos constantemente vieron el ejemplo de Jesús mostrándoles cómo orar y notaron la relación estrecha entre el ministerio extraordinario de nuestro Señor Jesucristo y su vida devocional. Jesús le dio suma importancia a la oración. La Biblia refiere que horas antes del desayuno, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, según Marcos, capítulo 1, versículo 35. Aunque el Hijo de Dios constantemente era asediado por las multitudes, siempre se daba tiempo para la oración. La Biblia señala que la muchedumbre se reunía para escucharlo y para buscar sanidad de sus enfermedades, pero el Maestro se apartaba siempre para orar, según Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Las horas preciosas de compañerismo con su Padre Celestial significaban tanto para el Salvador que podía pasar la noche orando a Dios. Así lo dice Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Qué privilegio tenemos también nosotros, hermanos? El privilegio de la oración. Primero, me gustaría hablar de la perseverancia en la oración. Perseveremos en la oración. El apóstol Pablo nos invita a la oración incesante, como lo dice también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y en otros pasajes bíblicos también se alude a esta disciplina espiritual.
hallamos ejemplos, mandamientos, exhortaciones o promesas que tienen que ver con la oración. Encontramos a Jacob luchando con Dios, a Daniel que oraba 3 veces al día, o a David que con todo su corazón clamaba a Jehová. En la montaña encontramos a Elías orando al Señor y en la mazmorra a Pablo y a Silas. No olvidemos la exhortación: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2, donde hemos dado lectura. En la vida cristiana, la oración es como el oxígeno a los pulmones. No podemos vivir espiritualmente sin la oración. Ha de ser entonces un estilo de vida y una práctica imprescindible en cada uno de nosotros. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. La oración es un instrumento poderoso que Dios nos ha dado para conocerlo más y mejor. La oración como un estilo de vida es en esencia una actitud del corazón, pues indica nuestra dependencia del Creador. La falta de oración es evidencia de nuestra soberbia y autosuficiencia. El propio Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo la necesidad imperiosa de vivir conectados con el Señor, con el Padre, a través de la oración constante y vigilante. La oración, como un estilo de vida, es una característica en todo verdadero cristiano que desea conocer la gloria de Dios y su poder. Y de todo esto, hermanos, quiero recalcar que el practicar la vida de oración manifiesta de antemano nuestra dependencia del Señor y que no podemos vivir espiritualmente sin la oración, y sobre todo que la oración es parte fundamental en nuestra vida, porque aunque suene chistoso, alguien decía por allá en el pueblo: el que no ora, el diablo se lo devora. Y aunque suena muy agresiva la frase, hay un versículo en la palabra del Señor donde claramente la palabra nos hace conscientes de que el enemigo, hermanos, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aquellos que no perseveran en la oración comienzan a flaquear en sus fuerzas espirituales, y los enfermos, los faltos de energía, son presa fácil del enemigo. La oración, hermanos, no solamente es una disciplina espiritual muy importante, sino es el fundamento de la vida del creyente. La oración es una necesidad en la vida del creyente. Y debemos tomarnos el tiempo suficiente para meditar si nosotros hemos estado cultivando esa vida devocional que Dios desea de nosotros. A veces hacemos tanto énfasis en el tiempo que debemos orar que nos olvidamos que lo más importante es ser constantes en la oración y manifestar con nuestras actitudes y nuestras acciones que Dios realmente está obrando en nuestra vida. Si en medio de la práctica de la oración nosotros desarrollamos tiempos devocionales más robustos, firmes y prolongados, demos gloria a Dios. Pero lo más importante en este punto y que hemos y debiéramos de considerar en esta pandemia es aprovechar el tiempo que aún tenemos de estar en casa para poder permanecer y fortalecer esa comunión con el Señor. La oración, amados hermanos, lo repito una vez más, es una necesidad para el que quiere vivir en comunión con el Señor. Si usted anhela vivir en comunión con el Señor, procure la oración. Perseveremos en la oración. Lo segundo que quiero mencionar, hermanos, y que el apóstol Pablo también lo dice en los versículos que dimos lectura, es que la oración se debe hacer con acción de gracias. La oración de agradecimiento
es inseparable de nuestra comunión con Dios. Gracias es una palabra que cuando surge de un corazón sincero, sube en olor fragante delante de Dios, el autor de nuestra fe. Es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros seamos agradecidos. El Señor no quiere que seamos personas quejosas e ingratas. Aquel que cree en sus promesas sabe que el Señor tiene todo bajo control. Podemos descansar en la verdad de su fidelidad y de su amor. Cuando oramos, estamos reconociendo el poder de Dios para suplir todas nuestras necesidades. Y al creer que nada hay imposible para Dios, es fácil vivir en gratitud. El salmista dice que entremos con acción de gracias. Salmo 104. Esta es la actitud de los siervos del Señor Jesucristo, que cuando nosotros le servimos con alegría de corazón, el Señor se agrada. ¿Qué pasaría, hermanos, si las únicas bendiciones que recibieras mañana son las únicas por las que diste gracias hoy? Imagínate, si no diésemos gracias por la comida, simplemente no comeríamos. Si aún pasando por alto este mandato, Dios tiene misericordia de nosotros y nos bendice, ¿cuánto más, hermanos, no recibiríamos si comenzamos a agradecer al Creador por lo que Él hace y hará en cada uno de nosotros y en nuestras vidas? El Señor quiere que nosotros, amados hermanos, seamos agradecidos en nuestra oración al Señor. ¿Por qué? Porque la gratitud manifiesta esa confianza, esa fe, esa seguridad de que todo cuanto nosotros hemos pedido ha sido escuchado por el Señor y que Él responderá en su tiempo y que Él responderá todo lo que conforme a su voluntad y a su propósito sea necesario en nuestra vida. El agradecer, hermanos, regularmente surge después de una actividad que se ha realizado. Cuando alguien te acerca una silla, dices gracias. Cuando alguien te regala un plato de comida, dices gracias. Por lo regular, la acción de gracias, hermanos, corresponde a una actividad o palabra o favor recibido. Tener una vida devocional en la cual también nos tomemos el tiempo para agradecerle al Señor no solo las bendiciones pasadas, y no solo las recibidas, sino también las que están por venir. Habla, hermanos, no solamente de un corazón que confía en el Señor, sino en un corazón que ha sido fortalecido también en la fe y que ha aprendido que puede vivir agradecido al Señor porque Dios es fiel y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Todo lo que el Señor ha dicho, Él lo cumplirá en nuestra vida. Por eso nunca debe faltar, hermanos, el tiempo de acción de gracias. Aun cuando le decimos, Señor, en medio de la enfermedad que estoy pasando, en medio de la escasez, en medio de la desesperación, te doy gracias. Porque sé que tú me enseñas. Porque sé que tú tienes el control de mi vida. Y aunque a veces cuento los pesos que puedo gastar en un día, también te doy gracias, Señor. Porque sé que tú no te has olvidado de mí. Porque sé que estás en control y me estás enseñando todos los días de mi vida. La acción de gracias, hermanos, que acompaña a la oración, manifiesta nuestra confianza en el Señor. Confiemos en Él, que Él tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. Y sobre todo, aprendamos a creer y confiar que Él está con nosotros. No es de lo más fácil, hermanos. No es de lo más sencillo, pero es algo que agrada al Señor y que Él recibe como un olor fragante delante de su presencia, delante de su trono. Y por último, Pablo dice, hermanos,
que no solamente debemos perseverar en la oración y orar con acción de gracias, sino también, y tercero, debemos orar por los que predican la palabra. La intercesión por quienes predican el Evangelio es el mejor regalo que los hijos de Dios pueden llegar a darles. Pablo rogaba para que oraran por él y su equipo de trabajo, para que se abrieran las puertas para la palabra y para que diera a conocer el misterio de Cristo, para que él supiera cómo debía hablar. Las épocas han cambiado, los nombres de los que predican también, pero la necesidad de oración es la misma. En tercera carta del apóstol Juan, capítulo 2, aprendemos que hay algunas áreas por las que podemos interceder por la vida de los ministros, y yo quisiera mencionárselas en esta noche. La primera, por salud. En esta área, hermanos, intercedamos por protección, es decir, que los ministros sean liberados de accidentes y peligros, tal cual como le sucedió con Pedro, quien fue encarcelado y la iglesia oró sin cesar por él, y luego Dios envió un ángel para liberar al apóstol de la cárcel. Oremos siempre por la salud de nuestros ministros. Y yo le pregunto, ¿cuántos oramos por la salud de nuestro pastor? Él, hermanos, no ventila sus necesidades, no nos habla de su situación de salud o condición física, pero debemos tener por entendido que los años han avanzado y que el deterioro de su salud, su cuerpo físico, hermanos, no se ha detenido. Manifestar el cariño y el amor y el respeto por nuestro pastor nos lleva también a orar y tener muy presente que necesita también de nuestro apoyo en oración. Sobre todo en medio de esta emergencia sanitaria que vivimos, así como Él ora porque Dios nos guarde, nos cuide y nos proteja, debemos también orar porque Dios le conceda vida, salud y fortaleza. Y no solamente a Él, hermanos, a nuestros misioneros, a nuestros pastores de todo el concilio, de todo el distrito, que también seguramente muchos de ellos, hermanos, están pasando situaciones difíciles de salud. El día que llegué a presentar mi examen de ascenso ministerial, el superintendente, hermanos, hablaba acerca de algunos hermanos que habían pedido oración. Entre ellos estaba el hermano Alberto, pastor en la iglesia Lirio de los Valles en Canicap, que estaba teniendo un problema con una úlcera muy, muy grave en su estómago. Nos invitó a que oráramos por el hermano Fernando Ortiz, que también había estado delicado de salud. Mismos pastores, hermanos, que hoy menciono, que han partido ya a la presencia del Señor, y fue una semana posteriormente a que se nos dieran a conocer estas necesidades, que ambos hermanos, el hermano Alberto falleció primero y posteriormente el hermano Fernando Ortiz, fallecieron. Y realmente, hermanos, me dejó muy sacudido esta noticia porque el hermano Alberto era un hombre muy joven, aproximadamente 32 años, de 32 a 36 años. Su hija más grande tiene 10 años, 11 años. Y qué duro, hermanos, es las pérdidas ministeriales. Y no es que sean o seamos mejores los ministros que los miembros, porque ante los ojos del Señor, hermanos, todos somos iguales, aunque con responsabilidades muy diferentes. Pero al meditar en la situación de ellos, me llevaba a pensar cuántas veces, hermanos, no se sintieron mal y nunca lo expresaron. Cuántas veces no sintieron que algo estaba pasando dentro de su cuerpo y nunca se atendieron,
porque hizo falta economía, por no preocupar a la familia, a la iglesia, porque a veces como ministros conocemos las necesidades de los miembros y pensamos, si yo les digo que estoy enfermo, se van a preocupar y quizá van a tratar de apoyarme, de impulsarme. Y uno conociendo la situación, hermanos, a veces prefiere callar. Si nosotros amamos a nuestro pastor, si tenemos amor por los siervos de Cristo, oremos por su salud, hermanos. Créame que hay muchos pastores enfermos, pasando situaciones muy difíciles, que necesitan de nuestro apoyo en oración. Pero si no los conocemos a todos, si no sabemos de la necesidad de todos, oremos por nuestro pastor Jorge Mijangos, de quien sí conocemos, de quien sí sabemos y por quien sí podemos interceder. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener ese amor por los obreros, por aquellos que están predicando la palabra del Señor. Lo segundo por lo cual podemos orar, al orar por los ministros, hermanos, es por provisión. Sin duda alguna, la intercesión para que el sustento del ministro sea suplido es parte de nuestro clamor. Cualquier ministro, sea pastor, evangelista o misionero, necesita de un sustento económico para seguir adelante. Por supuesto que la oración congruente es la que va acompañada de una fiel mayordomía financiera. Si intercedemos por provisión económica para los siervos de Dios, para los siervos que Dios ha llamado, y no diezmamos ni ofrendamos generosamente, nuestra oración es vacía. El Señor, hermanos, desea no solamente que oremos por la salud y condición de nuestros ministros, sino también que oremos por nuestra provisión. Pero imagínense cómo nos veríamos diciéndole, Señor, suple las necesidades de tus pastores, de tus siervos. Y cuando voy a la casa del Señor, no diezmo, no ofrendo, no llevo mis primicias, pero sí me acuerdo de decir, pastor, estoy orando incansablemente por usted. No olvidemos, hermanos, que la mejor manera de manifestar nuestro crecimiento es poniendo en práctica todo lo que hemos escuchado y aprendido de la palabra del Señor. Si usted ora por la provisión de los siervos del Señor, no olvide ser fiel a Dios a través de su mayordomía financiera. Y lo último que quiero mencionar, al menos en este momento, hermanos, de motivos de oración por los ministros, es por fortaleza espiritual. Como ya comentamos, el trabajo del ministro es espiritual. La intercesión en esta área ha de estar enfocada en que Dios llene con su Espíritu Santo a sus siervos, para que prediquen no con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de lo alto. Quizá usted diga, a veces cuando el pastor predica, lo hace quedito, lo hace de esta manera. Y cuando he visto la transmisión de tal pastor, él grita y ministra y habla en lenguas. Y a veces, hermanos, tenemos un falso concepto de la vida espiritual. La vida espiritual no se manifiesta por la cantidad de lenguas que hablamos. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena. El verdadero reflejo de la vida espiritual, hermanos, yace en el carácter, en la manifestación de que el carácter de Cristo haya sido implementado en nosotros e implantado por el Espíritu Santo. Que realmente haya frutos y más bien fruto del Espíritu Santo en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. La vida espiritual, hermanos, no se testifica por la cantidad de lenguas o profecías que una persona o un ministro puede dar. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer, cuando Él quiere, como Él quiere y con la persona que Él quiere. La vida espiritual, hermanos, va mucho más allá que solamente hablar en lenguas. Y créame
que tenemos la bendición de tener un pastor que se ha preocupado por predicarnos, por enseñarnos la palabra de Dios con toda la llenura del Espíritu Santo, y el que ha dispuesto su corazón, y el que ha vivido en comunión con el Señor y vive en comunión con el Señor, hermanos, no necesita que le empuje, no necesita caerse en un altar para sentir que el Espíritu Santo le habla. Es una persona tan sencilla que cuando escucha la palabra del Señor realmente la aplica a su vida y no necesita que le digan a ti te habla el Señor, porque sabe que el Señor le habla todos los días, porque sabe que el Señor está llamando a su vida. Oremos por fortaleza espiritual, pero valoremos también, hermanos, el trabajo de los ministros, de nuestros pastores, de nuestro pastor. Ningún pastor es más espiritual que otro. Ninguno es más poderoso espiritualmente que otro. Todos tienen ministerios diferentes y maneras diferentes en las que el Señor los utiliza. Pero cada uno imparte de parte de Dios lo que el Señor les ha dado. Oremos por fortaleza espiritual y valoremos lo que Dios habla y hace a través de los ministros, a través de nuestro pastor. A manera de resumen, hermanos, perseverar en la oración es un mandato divino que debemos seguir fielmente. 2. La oración no es solo pedir, sino ser agradecidos por lo que Dios hace y también por lo que Dios no hace. La intercesión por los que predican la palabra de Dios es un privilegio para el creyente. Y dicho esto, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a tener amor por la vida devocional. Que Él nos ayude a ser congruentes con nuestras oraciones y nuestras acciones. Y vamos a pedirle que Él nos ayude a amar antes que a los pastores, a nuestro pastor. Porque no sea que seamos luz en la calle y oscuridad en nuestra casa. Le aplaudimos a otros ministros, la hermana Julana de tal, cómo enseña, la hermana Julana de tal, cómo ora. Si con ese amor, hermanos, valoráramos lo que tenemos en casa, seguramente el Señor estaría complacido. Antes de amar a los de fuera, amemos al que Dios nos ha dado. Seamos congruentes, hermanos. Seamos prudentes. Seamos hijos e imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en esta noche. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra que siempre ministra nuestra vida. Como creyentes, Señor, a veces se escucha chistoso tener que hacer mucho hincapié, Señor, en la vida devocional. Pero cuando vemos la realidad de nuestras congregaciones, Señor, y tú que nos conoces tal cual somos, conoces el déficit de la vida devocional que hay en nosotros, Señor. Que aunque te dedicamos tiempo, Señor, a veces nos olvidamos de que no solamente deseas un tiempo bueno, sino un tiempo de calidad. Ayúdanos a amar la oración, ayúdanos a amar la vida devocional de manera, Señor, que todos los días procuremos sin falta presentarnos delante de ti. Con el propósito, Señor, de estar en comunión contigo. Con el propósito, Señor, de vivir agradecidos para contigo, de manifestar nuestra confianza por medio de la oración. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos también a ser congruentes con lo que pedimos y con lo que practicamos. Señor, ayúdanos a amar
a nuestros pastores, ayúdanos a amar a nuestro pastor, ayúdanos a bendecirlo, a ser responsables en nuestra mayordomía financiera, porque sabemos, Señor, que un día nos has de pedir cuentas y no solamente debemos desear que el pastor nos visite, nos ayude, nos sirva, sino también pensar que tenemos una responsabilidad para contigo, Señor, una responsabilidad para contigo. Ayúdanos a ser congruentes. Ayúdanos a vivir, Señor, amando la vida devocional, pero también llevando a la práctica todo lo que tu palabra nos invita y nos manda. Ayúdanos a orar, Señor, por los ministros. Ayúdanos a orar por aquellos que predican tu palabra. Y hoy, Señor, dedicamos también un tiempo en esta noche para eso. Te rogamos, Señor, por los misioneros, por los pastores de nuestro distrito. Te pedimos por aquellos que están enfermos y en situaciones delicadas, por aquellos aún que guardan, Señor, silencio en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la prueba. Te rogamos por ellos, Señor. Ayúdalos, suple sus necesidades. Llévanos, Señor, también a hacer bendición a aquellos que lo están necesitando. Y haznos saber cuándo debemos compartir con aquellos que están en escasez, Señor. Bendice la vida de tus siervos. Y úsanos también, Señor, para bendecirlas. Te pedimos por su fortaleza espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, Señor, y sabemos que el enemigo lo que más desea es destruir a aquellos que predican tu palabra. Pero que tu fortaleza, Señor, esté siempre sobre cada uno de ellos, sobre nosotros. Ponemos la vida de aquellos que predican tu palabra en tus manos, Señor. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amar la vida de oración. Ayúdanos a ser fieles en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Y si el Señor nos permite, nos veremos este domingo 23, el día de mañana, en la casa del Señor y a las 11 de la mañana en la escuela dominical. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y primeramente Dios, allí nos vemos, hermanos. Oremos para despedirnos y que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que se conectan y se toman ese tiempo para respaldar los servicios. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu misericordia, por guardarnos toda esta semana laboral que ha transcurrido, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por tus cuidados. Te ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que nos bendigas y que seas con cada uno de nosotros. Que si nos das vida, Señor, el día de mañana estaremos, Señor, aprendiendo en la escuela dominical y con tu bendición y tus cuidados estaremos en tu casa también para reflexionar en tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a aquellos, Señor, que se esfuerzan para conectarse y estar al pendiente de tu palabra. Que tú seas con cada uno de nosotros en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por este tiempo donde hemos alabado y glorificado tu nombre, también meditado en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.